En este episodio le relataré todo el trabajo que se está haciendo sobre la modernización del emprendimiento. Hoy les contaré todo el trabajo de innovación. Mi nombre, Melco Valero, del Piedemonte a la Quesera. La innovación ha venido sucediéndose prácticamente desde los inicios. Todo el recorrido empresarial ha sido una innovación constante, porque si no innovamos, la empresa hubiera desaparecido ya hace mucho tiempo. Pero hubo un caso especial debido a materias primas, viendo que no podíamos aumentar nuestros volúmenes de ventas en los almacenes, debido a que la materia prima se pone un poco escasa o por lo menos no se consigue más. Entonces había que mirar esto de otra manera. ¿Y cómo empezamos a arrancar? Nosotros arrancamos con un producto que se llama el quesillo, que ya lo había contado. Y luego pusimos el campesino. Pero había unos productos que son regionales que en la tradición llanera se hacían mucho en el campo, en las fincas, porque al no haber las queseras que se llamaban eran queseras en las haciendas. Entonces alguien ordeñaba 100 litros, 200 litros en sus haciendas y aquí sacaban el queso y por eso llamaban la quesera porque ahí hacen queso. Empezamos a mirar por alguien que se le ocurrió hacer un queso 7 cueros, después se popularizó y nosotros teníamos ya todo el recorrido empresarial de mejora continua con la empresa apta para poder ofrecer nuestros productos en los supermercados, básicamente estos almacenes de cadena. Desarrollamos el 7 cueros, así como el yogur que se lo vendemos también a un almacén de cadena al costo, que lo vendemos desde el 2000, que nos pidieron los productos no porque nosotros fuéramos expertos en mercadeo, sino porque ellos nos buscaban. El 7 cueros pasó lo mismo, alguien pasó por Villavicencio, teníamos un punto de venta aquí, probó el queso y dijo, este queso lo necesito para almacén de cadena de uno. Nos buscaron y fue una ocasión también de colocar ya no el quesillo, sino el 7 cueros, que era un producto más especializado, mejor elaborado y que tenía algún atractivo para el consumidor, porque este queso evocaba una tradición de los llanos orientales. Arrancamos con poco inicialmente, se hacía a mano, se cocinaba el queso con una máquina que ya teníamos hecha, pero lo estirábamos a mano. Luego nos tocó inventar, porque pues esos elementos que nosotros tenemos los venden ya, pero cuando uno se da cuenta son unos precios casi que inalcanzables todo el sistema. Entonces nos inventamos con un ingeniero mecánico una máquina para estirarlo y unas bandejas para que fueran quedando acomodados y así ser un poquito más productivos. Sin embargo, el queso sigue siendo prácticamente artesanal. Pero mirando todo este proceso, decíamos que nosotros para poder generar nuestras ventas teníamos que utilizar el turismo. Y el turismo, si usted quiere exportar turismo, significa que los extranjeros deben llegar acá. Entonces, ¿cómo podríamos exportar? Empezar a hacer implementación de un desarrollo, de un atractivo que cualquier persona que conozca los productos puede venir a buscarlos. De hecho, desarrollamos unos productos pequeños. Por ejemplo, creamos una producción de quesos llaneros con base en lo que ya teníamos. La mayoría les pusimos algunos sabores, entonces empezamos a crear estos nombres exóticos también. Curiosamente, cuando nosotros empezamos a mirar esto, empezamos a hacer unos quesos especiales. Entonces, por ejemplo, le poníamos a un queso italiano porque llevaba salami, le poníamos un queso mediterráneo porque llevaba albahaca, le poníamos un queso mexicano porque llevaba ají. Y aparentemente nosotros estamos haciendo un producto internacional. En un momento dado nos hicieron una invitación a la presentación de nuestros productos en Medellín con unas empresas que traen los turistas y que presentáramos nuestros productos a todos estos minoristas. Y claro, cuando fuimos allá empezamos a ofrecer, decían ellos, del llano. ¿Qué nos ofrece el llano? Que La Catira es una empresa que es modelo de producción en los llanos orientales.
y nos van a mostrar sus productos. Y entonces, claro, cuando se va a hacer la presentación, ¿no? Que tenemos el queso mexicano, que tenemos el queso mediterráneo, que tenemos el queso italiano. Esto no tenía nada que ver con el llano y la gente lo que quería escuchar era productos que fueran autóctonos, que fueran del llano. Entonces, cuando venimos, regresamos, decimos, nos toca cambiar esta estrategia, porque si vamos a vivir del turismo, un turista que quiere encontrar cosas autóctonas de la región, que sean de acá. Entonces empezamos a estos mismos quesos empezar a ponerles nombres especiales. Por ejemplo, el queso que nosotros llamamos mediterráneo, que ya la albahaca, entonces le pusimos el queso mastranto. Y mastranto es un arbusto que da un buen aroma en los llanos orientales. Entonces teníamos que hacer alusión a todo lo que tenemos aquí en el llano. También tenemos el queso de cincho. El queso de cincho es un queso que se hace también antiguamente. Las cinchas eran como una especie de pretal que le colocaban a las sillas o a las enjalmas en los llanos orientales, una faja ancha que va por debajo del estómago de la bestia, y eso los utilizaban también para hacer los quesos, porque hacían lo ponían redondo, eso era hecho en fique y ahí colocaban el queso y ahí lo apretaban, lo prensaban, y por eso ese queso se fue llamando el queso de cincho. Digamos que empezamos a poner estos nombres como exóticos. Ahí tenemos el queso corozo porque este lleva almendras, lleva nueces, y el corozo también es una palma que es llanera. Digamos que todas estas variedades empezamos como a meterle estos nombres exóticos, y los buses cuando empezaron a llegar empezaron a mirar que era algo pertinente al llano. Primero, cuando se compraba la leche, yo compraba la leche y vendía leche. Después compraba leche y vendía el queso. Ahora la tarea era comprar leche, hacer queso, pero hacer otros productos que fueran derivados del queso. Entonces aparece ya en el tiempo la panadería, entonces empezamos a meter el pan de yuca, las almojábanas, ya en el punto de venta para generar más atractivos a la empresa en el punto. Entonces ya el valor agregado iba ya del queso, sacando otro producto nuevo. También empezamos a crear la línea de los snacks. Entonces empezamos a hacer el pan de yuca tostado, empezamos a fabricar el pan de arroz también en trocitos y en rosquitas, porque todo eso es hecho a base de queso. Empezamos a crear el pan de sagú, también lo mismo. Un snack de plátano que también lleva su queso y con harina de plátano. Y el de mañoco, que hace una cosa muy buena, porque el mañoco es una tradición indígena. Buscamos una empresa que la ONU creo que ha acompañado a unas tribus en Mapiripán, y allá tienen todo un desarrollo de la producción del mañoco ya con ciertas normas de calidad, porque ellos han sido acompañados. Ya hemos hecho un convenio con ellos y ellos nos envían el mañoco y con ese estamos haciendo estos snacks. Entonces, digamos que vamos como interviniendo en este nuevo recorrido empresarial, pero ya en nuestro punto. Pero como estamos mirando lo que la innovación es el turismo, entonces de hace 8 años aproximadamente miré en un programa de la televisión, veía un programa a un señor que se llamaba, en paz descanse, se llamaba Belisario por el Mundo, y este hombre anunciaba que iba a premiar a sus turistas que llevaba al extranjero y que les iba a regalar un viaje en Colombia. Entonces que había comprado un bus especialmente para traer a sus turistas y que los iba a hacer un recorrido por Boyacá y por los llanos orientales. Decía ahí llamar al teléfono tal. Se me dio por llamarlo. Por favor, don Belisario, sí, habla con él. Belisario Marín se llamaba esta persona. Entonces le digo, bueno, yo tengo un punto de venta, un negocio de quesos, 3 kilómetros antes de Cumaral, y yo veo que usted va a venir a los llanos orientales y dentro de su recorrido tiene visto llegar a Cumaral. Entonces cuénteme cuál es su itinerario. Entonces me contó que estaban hospedados en el Hotel de Llano, que pasaban a un punto donde habían, que se llama Los Ocarros, un zoológico,
Aquí miraban todos los animales de la Orinoquia. Y luego pasaban a Restrepo por a comer el pan de arroz y seguían a Cumaral y almorzaban y ese era todo el recorrido. Y se devolvían. Entonces le digo, usted no pudiera hacerme un favor, antes de Cumaral hay un punto que se llama La Catira, usted pudiera entrar con sus turistas para que me haga un favor y me lo califique. Porque ustedes son los que saben dónde entran a sus turistas. Y me lo califica y mira, si dice, no, el punto no sirve, el punto no está apto porque yo necesito estas cosas, porque el turista lo que busca es estas cosas y de pronto aquí no las encuentra. Entonces él dijo, no, como es el único que me ha llamado por allá, yo voy a entrar a su punto de venta. Entonces llegó el día, en 20 días bajo, entonces llegó el día que venía, me llamó desde el hotel, dijo, don Melquisedec, ya voy allá, en 20 minutos llego, por favor, entonces para que nos espere. Uno lo máximo que puede decirle a un trabajador es, atiendan bien. Y resulta que él llegó, se bajaron los turistas, entraron y empezaron a mirar la variedad de productos que teníamos y empezaron a disfrutarlos, decir, qué cosa tan rica, deme un pan de yuca, mire, deme este helado, deme este queso, vea esta cuajada con melón. Pues todos los productos que nosotros vendíamos empezaron a ser un atractivo para ellos y los disfrutaban mucho, duraron ahí un buen tiempo y compraban, comían. Belisario estaba hablando conmigo, venía con la señora y Belisario se dio cuenta que a los turistas les gustaba el negocio, les gustó. Entonces me dijo, mire, don Melco, yo le voy a decir una cosa, el negocio le gustó a los turistas. Mírelos cómo comen, están tranquilos, están contentos. Y a mí también personalmente me gustó, tiene los baños decentes, tiene la presentación de sus vitrinas muy bien dispuestas, los productos se ven buenos. Tiene unos atributos que yo voy a volver a traer mis turistas. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Y qué sería un Belisario? Entonces dice, yo con el turismo me paré a puro amor y lengua. Y le dije, ¿eso qué significa? Dijo que yo empecé hace 40 años en Cali, le dije a unos amigos, los invito a un paseo con almuerzo. Y se fue y los llevó a una región donde había un río, un caño, una quebrada. Tenía algunos pozos acá. Consiguió a la hermana que le hacía un sancocho, un almuerzo. Preparó el almuerzo y había unos caminos por los cuales él les ofrecía un recorrido. Entonces se subieron a un bus de servicio público y por la tarde el bus pasaba otra vez a las 5 y entonces los devolvía ahí. Dijo, y yo hice ese recorrido y yo vi que a esta gente quedaba fascinada, que cuando volvería a hacer otro, para ellos venir. Y de ahí arranqué yo con el transporte de los turistas. Le dije, ¿sabe qué puedo hacer acá? Le dije, pues que yo no sé qué puedo hacer yo. Dijo, mire, yo llego con los turistas, pone 2 mesas, les pone un mantel, pone unos vasitos de agua, que eso a usted por ahí le regalan los limones, una limonadita. Y yo cuando llegue le digo, voy con 35, usted pone 35 sillas, las coloca y de tal forma que cuando yo llegue los turistas bajan y se dan cuenta que los están esperando, que ese negocio es muy importante. Los turistas ven que los acogen, que los abrazan, que les dan la bienvenida. Y usted lo sienta ahí y empieza, invéntese una historia, invéntese un cuento sobre sus quesos, que su queso está hecho de no sé qué, que esto y lo otro, y entonces, y ya, y que compre. Entonces me contó que por allá en otros países hacían eso y daban las degustaciones y todo. Entonces yo con mi hija ya que estaba involucrada en esto, entonces yo le dije, bueno, Sandra, mire lo que nos dice este señor, ahora que nos toca crear un cuento sobre eso, porque empezamos a descubrir que el turismo es un cuento. Es decir, que uno donde va, si va a alguna parte histórica, alguien tiene que contar la historia de esa estatua, de ese templo, de ese edificio, qué sé yo. Pues nosotros nos tocaba también crear un cuento. Entonces empezamos a mirar, ¿y qué cuento les vamos a contar? Empecemos a mirar sobre lo que tenemos. La leche, ¿de dónde viene? Viene de la vaca. O sea, nuestros quesos los hacemos de la leche, que la leche viene de la vaca. Miremos la vaca, ¿de dónde era originaria? Y entonces empezamos a descubrir que nos toca remitirnos al periodo prehispánico.
porque empezamos a mirar, que nosotros no conocíamos la historia porque desgraciadamente la historia nos la han borrado, a nosotros ya no nos dan historia y cuando uno pierde sus raíces pues queda como sin norte. Empezamos a descubrir que realmente nuestro país o América en general ha sido una riqueza. A uno le venden un discurso de que se llevaron el oro, violaron a las indias y que venían los malandros, que venía gente que no era. Pueda que en parte de eso tenga mucha razón, no vamos aquí a armar una polémica sobre esto, pero empezamos a descubrir que así como venían cosas malas, también venían cosas buenas. Entonces empezamos a mirar que las vacas las trajeron con la conquista, en el segundo viaje de Colón, que aquí no habían caballos, no habían gallinas, no habían cerdos. Habían muchas cosas que no tenían acá, no había en América. Y empezamos a descubrir que creo que fue más lo bueno que trajeron que lo malo que hicieron. Y además nos dejan la cultura, toda esta tradición colonial. Uno va por cualquier parte de Colombia donde vivieron los asentamientos coloniales, veo unos pueblos hermosísimos. Entonces no significa que un malandro o estas gentes que venían de las cárceles tenían como cabeza para hacer estos pueblos tan hermosos. Entonces nos dimos cuenta que empezamos a valorar la conquista de América por el lado positivo. Vinieron las cosas malas, como les digo, no nos detengamos en esto, valoremos la buena. Y empezamos a descubrir que el ganado lo trajeron a la isla de la Española, después lo trajeron a Cartagena y luego lo bajaron hasta que llegó aquí a los Llanos Orientales, que el primer asentamiento fue en San Juan de Arama, que allá fue donde mandaron un conquistador, que los indios eran muy, nosotros decimos mañosos, o sea, ellos le decían a los conquistadores dónde estaba el oro, pero siempre le decían en la parte equivocada, nunca lo llevaban por allá donde realmente habían por lo menos las minas. Entonces que el oro está en Metica, y Metica era el nombre que tenía esta región, y Osirere. Mandaron para acá a Nicolás de Federman, y vino a mirar y se asentaron, no había nada de oro, pero fundaron lo que se llamó San Juan de Arama, y luego arrancaron a traer los ganados y aquí sentaron las bases, luego San Martín, que son de los pueblos más viejos, y por ahí también y por el lado del Orinoco empezaron a entrar los ganados a la Arauca y Casanare. Conjuntamente con esto también venía la Iglesia Católica, que siempre ha sido pionera en la evangelización, no tanto solo la evangelización, sino también que enseñaban a trabajar a la gente. Entonces llegaron, se asentaron los Llanos Orientales, crearon las haciendas jesuíticas y las reducciones que hicieron en Arauca, entonces crearon la hacienda Caribabare, la hacienda Cravo, la Tocaría, muchas partes, y aquí en Villavicencio fundaron la hacienda Apiay. ¿Por qué? Porque ellos duraron 100 años haciendo un trabajo educativo, cultural con estos indígenas y ya criollos, y a los 100 años los expulsan por un problema que hubo en España, porque nosotros dependíamos de España, porque nosotros éramos España, y los retiran, y todo este trabajo que hicieron educativo en los Llanos Orientales, al indígena le gustaba mucho la música, ellos eran locos con la música, y entonces empezaron a traer los instrumentos, las chirimías y luego las arpas, y entraron por acá como las guitarras. Hubo un encuentro en el llano y entonces allí tenían escuelas también de arte, por ahí están en los libros. Cuando los expulsan, dejaron toda la lista de los instrumentos que tenían, con los cuales enseñaban a los indígenas y a los criollos esa música que fue apareciendo, interpretando la parte de lo que venía de Europa y lo que fue apareciendo aquí como costumbre ya en personas que prácticamente eran analfabetas y que fueron cogiendo la música por oído y se creó una tradición. Entonces empieza a aparecer esta riqueza musical en todos los Llanos Orientales, hasta que empezaron los viajes de Arauca a Villavicencio, que un viaje duraba de 30 a 45 días. Dentro de esos viajes aparecía un orden de trabajo, porque estos jesuitas dejaron establecido este orden, que quién era el caporal. Capo significa jefe, entonces el caporal es el jefe de toda la manada. Aparece el chocotero, el culatero, el cabrestero, el orejero. Todos estos son nombres para trasladar el ganado de una hacienda a la otra, o para traer los viajes de Arauca a Villavicencio que aparecieron, y como le digo, duraban de 30 a 45 días. Entonces ahí aparecen los cantos de llano. Bueno, empezamos a hacer toda esta investigación y nos dimos cuenta que esta era nuestra historia, que si nosotros tomamos nuestras raíces,
esto es lo que le vamos a comunicar a nuestros turistas, y entonces ya estamos haciendo el ejercicio. Entonces, cuando a partir de Belisario llegan los primeros turistas, luego otras empresas de Medellín empezaron a darse en cuenta que venir a la Catira significaba conocer la historia, por lo menos de nuestros llanos orientales, y que aquí además encontramos los quesos, encontramos refrescos, encontramos postres, de todo, y entonces se volvió un punto de llegada de los buses. Entonces, fíjense cómo fuimos cambiando nuestro destino y ahora que están llegando los turistas, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros armamos todo un cuento, ¿cómo se llama? Y los hacemos cantar, les cantamos un canto de llano, les contamos un concurso de dichos, de que ellos se sienten que son llaneros, porque también nosotros vamos comunicando esa parte como una forma de qué, de ser. Entonces, como empezamos a hacer este trabajo, significa que estamos haciendo una innovación. A la par estamos creando como una especie de parque, pero no sería parque en el cual en mediodía la persona pueda hacer un recorrido, los turistas pueden hacer un recorrido, van a mirar distintas cosas que se daban en los llanos orientales como experiencia, y arrancamos con todo este trabajo que sería un poco lo que se llamaría el nuevo producto, que es el turismo, que hay que adornarlo para poderlo vender bien y que la gente experimente un atractivo. Entonces estamos haciendo cómo enlazar una vaca, cómo cantarle a un canto de arreo. Entonces ya se hacen como un canto de vela o un canto de ordeño y el del cabrestero. Estos cantos, que son patrimonio declarados por la UNESCO, son los que tenemos que recuperar, y entonces nosotros lo estamos dando a ellos. Y es una ocasión grande porque retomamos nuestra historia llanera y se la vamos comunicando a la gente que viene. También estamos creando otro producto que es para los colegios y las universidades. Digamos que este es el punto de innovación del cual nosotros vamos a vivir en el próximo tiempo, y que es un producto que lo está haciendo ya la segunda generación. Esto para terminar, digamos, nuestro ciclo con este punto, haríamos el próximo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la sustancia? ¿Y por qué esto que hemos encontrado como riqueza experiencial para nosotros tenemos que comunicarla a todo el mundo? Nuestro próximo capítulo se podrá llamar Una experiencia para todo el mundo. La Catira, empresa escuela de emprendimiento. Escríbenos al correo mercadeo@lacatira.com.co.